¿Qué tal? Muy buenas noches, compañeros. Mi nombre es Saulo Ulises Ramírez Cervantes. Mi número de matrícula es el 2102-6906. El nombre de este reto a compartir es aplicación práctica de la norma a los contratos mercantiles internacionales de la licenciatura de Derecho, y el nombre de mi asesor es la maestra Beatriz Sierra. Vamos a dar seguimiento a responder lo que nos plantea este reto, y como primer punto vamos a analizar el siguiente caso. Este nos indica lo siguiente: el Hospital Caminemos Juntos, ubicado en España, celebró un contrato con el laboratorio Collins and Phillips, ubicado en Nueva Zelanda. El objeto del contrato fue la adquisición de una caja de material de uso quirúrgico, 10 camas de hospital, 5 máquinas de oxígeno, una caja de apósitos y banditas adhesivas que el laboratorio entregaría al hospital. Las negociaciones se hicieron mediante intercambio de correos electrónicos. El precio pactado de la mercancía fue por una cantidad de 2 millones de pesos y culminó con la firma electrónica del contrato el día 30 de enero del 2020. Se estableció como tiempo máximo de entrega de la mercancía 3 meses. En el mes de junio del 2020, al llegar la mercancía, el personal del hospital revisa la entrega y hace las siguientes anotaciones. Se recibió una caja de material de uso quirúrgico, una caja de abatelenguas y aplicadores, 4 máquinas de oxígeno y el embalaje de 3 de las 10 camas de hospital estaban defectuosas. La primera pregunta que nos hace este reto es: ¿qué tipo de contrato mercantil celebraron las partes? Estas partes celebraron un contrato mercantil internacional de compraventa, que es un instrumento jurídico que permite dar más certidumbre a quien participa en operaciones de comercio internacional. En este documento se incluyen los términos y condiciones que acuerdan tanto el comprador como el vendedor, en base a principios aceptados internacionalmente. La siguiente pregunta que nos hace es: ¿el contrato se puede considerar de carácter internacional y por qué? La respuesta es: sí se puede considerar de carácter internacional, ya que para aplicar este concepto de contexto internacional, basta señalar que dicho acuerdo de voluntad será entre dos o más países, que tienen cuerpos normativos propios y por lo tanto diferentes al de otros territorios contratantes. En este contrato interfiere un importador y un exportador. Este contrato presenta vínculos con más de un ordenamiento jurídico y es regulado por la Convención Nacional de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, en su Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, de las cuales estos dos países forman parte. La siguiente pregunta que nos hace es: ¿qué tipo de contrato internacional celebrado por medios electrónicos identificaste? Aquí como respuesta cabe señalar que hay distintos tipos de contratos internacionales por medios electrónicos, ya sea el e-commerce, el Click and Grab Agreements entre profesionales, que es el llamado B2B o Business to Business. Yo el que identifiqué aquí es un contrato electrónico perteneciente a los contratos electrónicos nacionales e internacionales. La siguiente pregunta nos dice: ¿qué obligaciones corresponden a cada parte por la suscripción de este contrato? Las obligaciones, como lo dice en el artículo 9 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, las partes quedarán obligadas por cualquier uso en que se hayan convenido y por cualquier práctica que haya establecido entre ellas, así como lo menciona esta convención, las obligaciones del vendedor. Las obligaciones generales del vendedor son entregar la mercancía, transmitir su propiedad y entregar cualesquiera documentos relacionados con aquellas en las condiciones establecidas en el contrato y en la convención. La convención proporciona normas supletorias para su utilización a falta de acuerdo contractual acerca del momento, lugar y la manera de cumplir esas obligaciones por parte del vendedor. El vendedor deberá entregar la mercancía cuya cantidad, calidad y tipo respondan a lo estipulado en el contrato y que estén envasadas o embaladas en la forma fijada por el contrato. Por otra parte, las obligaciones del comprador consisten en pagar el precio de las mercancías y recibirlas conforme a lo estipulado en el contrato y a lo dispuesto en la convención. La convención ofrece normas supletorias que serán aplicables a la falta de estipulación contractual al respecto, en lo concerniente a la manera de determinar el precio y al momento y lugar en que el comprador deba cumplir su obligación al pagar el precio. En la siguiente pregunta nos dice: las partes no señalaron legislación alguna, entonces ¿cuál debe aplicarse?
En este se deberá aplicar el Convenio de Viena, en este contrato, el de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compra-venta internacional de mercaderías, ya que sus países son participantes de esta convención, que sí también lo menciona en el artículo 1 de su apartado 3, en el cual nos indica: a los efectos de determinar la aplicación de la presente convención, no se tendrán en cuenta ni la nacionalidad de las partes, ni el carácter civil o comercial de las partes o del contrato. La siguiente pregunta nos dice: considerando que la recepción de la mercancía no fue acorde a lo que se celebró en el contrato, ¿qué opciones crees que tenga el hospital frente al contrato? Las opciones, bueno, principalmente los derechos y acciones en caso de incumplimiento del contrato por el comprador, es que la parte agraviada puede exigir el incumplimiento de las obligaciones de la otra parte, reclamar los daños y prejuicios o rescindir del contrato. El comprador tiene también el derecho a reducir el precio cuando las mercancías entregadas no sean conformes con lo estipulado en el contrato. Otros derechos y acciones pueden restringirse por circunstancias especiales. Por ejemplo, si las mercancías no son conforme al contrato, el comprador puede pedir al vendedor que las repare para subsanar la falta de conformidad, a menos que ésta no sea razonable, habida cuenta de todas las circunstancias. La siguiente pregunta y última nos dice: ¿crees que procede la cancelación del contrato? Sí, sí puede proceder la rescisión del contrato por falta de cumplimiento en lo acorde entre ambas partes. Cumplido el punto de trascendencia de más que nada de este incumplimiento, es necesario señalar que la terminación del contrato debe ser notificada a la otra parte con el fin de garantizar los derechos de quien incumple. En algunos casos, en función de lo dispuesto de las reglas aplicables al contrato o en el acuerdo del mismo, la simple notificación será suficiente, mientras que en otros será necesario seguir procedimiento que permita conocer las razones del incumplimiento y que fije un plazo para llevarlo a cabo o que otorgue la posibilidad de enmendarlo. Le agradezco mucho su atención, espero dar buena respuesta a este reto y agradeciéndoles a todos y que tengan muy buena noche. Hasta luego.